el estudio Jesús Mendoza, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. Jesús, siempre un gusto, bienvenido. Muchas gracias, Román. A ver, a ambos. Comienzo contigo, Arancha. 2023, vaya 2023, ¿cómo resumirlo desde el punto de vista universitario, Arancha? Bueno, creo que esta puede ser la palabra que se usa de repente todos los años, pero un reto en su propia forma, ¿no? Un reto en, pues, evidentemente todos los acontecimientos que pasaron, en tratar de lograr más participación estudiantil y pues también innovar en lo que tradicionalmente siempre se hace en términos de la representación estudiantil, pues, de tratar de conectar muchísimo más de formas más innovadoras, ¿no? En el caso de la Universidad Central, Jesús, porque además hay que reconocer la llegada de nuevas autoridades a la Universidad Central de Venezuela después de alrededor de 15 años, eso ya tiene un impacto. Se entiende que ese timón tiene otro capitán y en caso de entenderlo, ¿cuál es ese norte que está marcando? Mira, si yo creo que nos caracterizó el 2023 es supervivencia y resistencia. Supervivencia porque a pesar de tener nuestros profesores unos sueldos míseros que no superan los $30, a pesar que los estudiantes tienen becas que no superan los $5, no tenemos gasoil, no tenemos un comedor abierto constantemente, tenemos una crisis presupuestaria que lo que aprobaron para el funcionamiento de este año no supera el 3%, el año pasado no superaba el 5%, pero a pesar de eso, el año pasado la Universidad Central de Venezuela pudo lograr un proceso de elecciones de autoridades, un proceso que tenía 15 años, un proceso en el que salvaguardamos y demostramos la autonomía universitaria. Fue una demostración de democracia y de autonomía, un poco de ejemplo del país para este año 2024, que votando se pueden lograr muchos cambios en la universidad. Y resistencia digo porque nos resistimos la universidad, en el caso de la Universidad Central de Venezuela, a demostrar la autonomía, a demostrar que somos capaces nosotros mismos de hacer un proceso electoral, de elegir nuevas autoridades y claramente decirte que en estos 7 meses que la universidad cambió en 360 grados es mentira, porque el profesor Rago y la cuarteta rectoral lo que tienen son 7 meses, pero sí se nota que hay otras autoridades, sí se nota que hay otra administración, sí se nota que digamos que hay la intención de que la universidad pueda avanzar y para eso no solo es el profesor Rago, la profesora Corina, la profesora Fátima, el profesor Albino, todos somos necesarios. Siempre se dijo, no sé si nos equivocamos, pero siempre se dijo, bueno, podrán cambiar las autoridades de la Universidad Central de Venezuela, pero el entorno que tiene la situación en la que está la universidad va a ser el mismo. ¿Es así? ¿O algo ha cambiado más allá de las autoridades? Mira, ha cambiado las autoridades, pero ahorita es indispensable nosotros como comunidad universitaria ponernos al servicio de las autoridades para hacer una gran coalición o una gran fuerza universitaria para salir adelante. El 2024 tiene una característica, es que tenemos nuevas autoridades, pero las mismas condiciones paupérrimas, el mismo presupuesto que no alcanza, la misma beca que no alcanza, los mismos sueldos que tienen 666 días congelados y nuestros profesores no tienen absolutamente nada. Ayer veíamos cómo nuestros profesores salían a las calles, en lo cual los acompañamos también, pero hay una característica y es que la universidad tiene que unificarse con el rector, con el presidente de la PUCB, con mi persona, el presidente de la federación y con todos haciendo una gran coalición que podamos resistir y que podamos exigirle a ese gobierno que nos pueda dar de alguna otra manera el presupuesto que nos corresponde, porque la verdad es que la universidad en este año 2024 sigue sobreviviendo, sigue nuestros profesores más bien subsidiando la educación, porque lo que les da de $20, $30 de sueldo, la última quincena que les pagaron un profesor titular con doctorado y posgrado, no alcanza ni siquiera $30. Entonces, eso ni siquiera te da para el pasaje, ni siquiera te da para la gasolina. Entonces, seguimos sobreviviendo, seguimos resistiendo, porque a pesar de eso, la universidad no ha cerrado, la universidad no se ha rendido, la universidad sigue dando demostraciones en la calle y a nivel interno de que es indispensable el cambio político en Venezuela, es indispensable tener muestras de democracia, de autonomía, pero tenemos que hacer una unificación y yo creo que eso es lo que falta hoy por hoy en la Universidad Central de Venezuela y en las demás universidades, hacer una gran coalición universitaria en pro de exigirle al gobierno nacional lo que nos corresponde por ley, porque no estamos pidiendo que nos regalen nada. Claro. Jesús, en tu caso particular, ya vuelvo ahora con Arancha, pero Jesús, ¿cuántos días a la semana tienes clase? ¿Tienes clase todos los días? ¿Van todos los profesores? ¿Cómo están los salones? ¿Cómo están los laboratorios, por ejemplo? O sea, ¿qué es lo que pasa a nivel de infraestructura? A nivel de infraestructura, la Universidad Central de Venezuela hace casi 3 años, el gobierno nacional creó lo que es la Comisión Presidencial. Claro.
¿Qué es lo que pasa? Si nosotros nos vamos a la ley, la Comisión Presidencial no debería existir. Lo que debería existir es un presupuesto suficiente, claro, adecuado que le pueda dar a la Dirección de Mantenimiento y a COPRED, que es el Consejo de Preservación de Patrimonio, claro, que le pueda dar para hacer el mantenimiento. claro. Pero crearon una comisión presidencial que es por donde pasan los fondos, que la universidad no los toca. Lo toca directamente el gobierno y el Ministerio de Educación Superior, las contratistas, las empresas que hacen esos trabajos. Ahora, a nivel de infraestructura se han arreglado algunos espacios. Decirte que no se han arreglado es mentira. Hace falta mucho más. Laboratorios, impermeabilización, ascensores, sí se han hecho. Ahora hace falta mucho más. Por ejemplo, el aula magna no está en su 100% de capacidad. El aula magna hoy nada más puede tener una cobertura del 40 al 50%. No tenemos uno de los principales, digamos que salones de acústica del mundo, ni siquiera de Latinoamérica, del mundo, no está habilitado. Hace mucho más trabajo que pasa por los 20 años de déficit presupuestario. Ahora, los profesores, lo que está pasando es que los profesores están reduciendo su carga horaria y están pidiendo la jubilación mucho más rápido de lo que les toca. Lógicamente, se entiende. Es Jesús Mendoza, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCB. En línea, como les decía, Arantxa Jurado, consejera universitaria de la Católica Andrés Bello. Arantxa, hablabas cuando hablamos de revisar el año 2023, hablabas de la participación, de la necesidad de innovación, entendiendo que la Universidad Católica ya ha cumplido 70 años y lo celebra como lo celebra todo el país. ¿La Agenda 2024 cuál es? Mira, buenísima pregunta. La verdad, o sea, creo que la agenda general de la universidad pues siempre está encaminado, digamos, como en el lema que nos caracteriza, que pues es en todo amar y servir, y creo yo en los últimos años en los que he podido desarrollarme en la universidad, hacer eso no necesariamente quiere decir que, digamos, como que nos quedemos con ciertas formas como anticuadas o tradicionales dentro de la educación universitaria, sino que busquemos precisamente como que también cambiar nuestras formas para ser como mucho más cercanos en los espacios donde podemos tener incidencia como cavistas. Pero creo que, sobre todo, también nosotros vamos hacia el 2024, digamos, tratando de llevar esta batuta de la excelencia, de, por ejemplo, lo que implica desde todos los ámbitos ser, hablemos ya con el sentido de pertenencia a la universidad, un nucavista, que no solo es un estudiante universitario, digamos que, bueno, asiste a clases y tiene buenas notas o tiene una buena formación académica, sino que también se concentra en otros ejes que lo hacen un profesional ejemplar, ¿no? Y pues, evidentemente, nosotros fomentar eso desde el rol que ocupamos como representantes estudiantiles, porque digamos que ese es el elemento transversal para poder hacer cambios a largo plazo en el país, como así pues evidentemente todos tenemos la voluntad, ¿no? Claro. Desde la posibilidad de ser mejores profesionales cada día. Claro, es la voz de Arantxa Jurado, consejera universitaria de la Católica Andrés Bello. Jesús, ¿prosperarán elecciones en otras universidades como ocurrió en la Universidad Central de Venezuela? Porque quienes han mostrado su interés, bueno, ya se han enfrentado a algunos obstáculos, no pocos y no pequeños. Bueno, por ejemplo, tenemos el ejemplo de la Universidad de Carabobo. La Universidad de Carabobo iba a hacer elecciones la última semana de noviembre, 1 de diciembre, y lamentablemente salió otra vez el fantasma, digamos, de la Universidad Venezolana cuando quiere hacer elecciones, que es una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Digo fantasma porque siempre cuando la universidad va a elecciones, el susto del TCJ por el choque de la ley de universidades con la Ley Orgánica de Educación, que la Ley Orgánica de Educación dice que los sectores universitarios son empleados, obreros, administrativos, los 5 sectores. La ley actual, vigente, 1970 de universidades, dice que nada más los sectores universitarios son profesores, estudiantes y egresados. Ahora, todo el mundo pregunta por qué la UCB la dejaron hacerla y por qué las otras universidades no. Siempre esa es la pregunta, y una pregunta que muy poco, creo que nadie la puede responder. Creo que nada más podría ser el TCJ el que la podría responder, porque la realidad es que el reglamento que estaba utilizando la Universidad de Carabobo era idéntico, no le cambiaban de una coma ni un punto al de la Universidad Central de Venezuela. Y en cualquiera de los casos el resultado no habría cambiado en la Universidad Central de Venezuela, como no cambió. Exactamente, aparte de que la universidad en este nuevo reglamento incluyó los 5 sectores, solo que de manera porcentual, no paritario, porque creo que hay un consono en la universidad, no por unanimidad, pero creo que hay un porcentaje importante que está de acuerdo con que los 5 sectores participen, pero que sea porcentual, no que sea paritario. Claro. Entonces, digamos que ese temor del TCJ se revivió con la suspensión de las elecciones de la Universidad de Carabobo, y eso puede ser un efecto dominó en el que hoy por hoy también van a tener temor la Universidad de los Andes, la Universidad del Zulia, que estaban encaminadas este año a convocar un proceso de elecciones de autoridad, porque tienen también sus autoridades 15 años, no lo puedan hacer o lo hagan, pero con el temor de que se tumben. Es indispensable
indispensable para esa unificación de que te hablaba anteriormente, de una unificación universitaria en pro que el gobierno le dé lo que responde a la Universidad Venezolana, tener unas autoridades renovadas. ¿Por qué es indispensable? Porque las actuales autoridades que tienen 15 años son autoridades que están agotadas, que están cansadas, que quieren entregar el cargo pero no lo entregan porque saben que eso implica la intervención de la Universidad Venezolana, implica la intervención de esa casa de estudios. Entonces, tener caras renovadas, tener caras con mayor energía, tener caras con mejores ideas, ideas de convenios con convenios internacionales, tener convenios o tratar de eliminar esa burocracia administrativa que tienen las universidades para hacer convenios con la empresa privada, y así la universidad tenga un poco más, digamos que de esperanza, de que tenga un poco más de recuperación. Eso pasa por tener unas nuevas autoridades. Entonces, decirte que van a haber procesos electorales de autoridades este año, nos encantaría. Esperemos que la Universidad de los Andes y la Universidad del Sur y la Universidad de Oriente no le tengan temor a esa sentencia que salió de TCJ, e igual hagan valer su autonomía universitaria que está en la Constitución y que puedan sacar su cronograma, y esperemos que el Tribunal Supremo de Justicia pues pueda respetar ese cronograma y ese proceso electoral en esas universidades. Jesús, en tu lista de deseos para este año 2024 vinculados a la universidad, ¿cuáles destacan? ¿Qué quieres para la universidad? El respeto a la autonomía universitaria es un deseo indispensable, que nos asignen el presupuesto adecuado y que exista una gran unificación de todas las universidades privadas, experimentales y autónomas en pro a hacernos valer, en pro a demostrarle y hacerle entender al gobierno y a la sociedad que somos un pilar fundamental en el país, que son los que estamos, digamos que formando el futuro del país, que ni siquiera el futuro es el presente, ¿ok? Y que es indispensable que nos unamos todos para poder hacerle exigir al gobierno que nos tiene que dar lo que nos corresponde. Arancha, más allá de universidades públicas o de universidades privadas, más allá de jóvenes o adultos mayores, más allá de ricos o pobres, este año hay elecciones en el país. ¿Cuál va a ser la posición de ustedes desde la universidad en general, pero particularmente de ustedes desde la Católica? Wow, bueno, la verdad nosotros nos caracterizamos porque de cierta forma siempre tratamos de llegar a un consenso, no solo, por ejemplo, entre consejeros universitarios, sino entre todas las escalas de la representación estudiantil, para tratar de definir el enfoque que nosotros, pues evidente, queremos darle a este tipo de acontecimientos, ¿no? En resumidas cuentas, pues sin hablar por mis compañeros en cuanto a tratar de definir un camino o una posición respecto a eso, es que nosotros siempre vamos a fomentar la participación en el ejercicio de la ciudadanía, como puede representar una elección, ya sea general, presidencial, pues en Venezuela. Y es que sencillamente es una de las cosas que nosotros, o el mensaje que ya hemos mantenido desde el momento que, bueno, al menos mi persona y mis otros dos compañeros consejeros universitarios hemos mantenido desde que fuimos electos, y es que es necesario retomar esos espacios de participación en la medida de lo posible, y no existe excusa alguna que deba alejarnos a este punto de algo que se nos ha sido arrebatado múltiples veces, o que incluso nos han hecho creer que no tiene ningún tipo de valor alguno, cuando es el eje de nuestra ciudadanía, ¿no? Entonces, digamos que hemos tenido de simulacro pues ya algunos acontecimientos que han sido importantes para tratar de en algún momento pues ejercer el derecho al voto de la forma en la que tiene que ser, y pues nosotros queremos ser esa base que va a ayudar pues a todos los jóvenes universitarios en la medida de lo posible a sencillamente lograr algo que nunca antes habían hecho. O sea, a votar en condiciones o al menos de normalidad, o tratar de que sea lo más normal posible, o incluso ayudarlos a superar cualquier tipo de sesgo o inconveniente que pueda llegar a existir. Arancha, muchas gracias por tu tiempo esta mañana. Gracias a ti. Feliz día. Jesús, lo mismo, ¿cuál va a ser la posición de ustedes, de ti como presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCB? Mira, yo creo que es importante que esas condiciones electorales que vamos a vivir en el 2024 hay que construirlas entre todos. Y cuando habla que hay que construirlas entre todos, es que es desde ya. Hay que buscar los testigos, hay que buscar las personas que estén en las mesas, pero también hay que motivar a la gente que se inscribe en el registro electoral. Y quiero aprovechar tu espacio, Román, que es muy escuchado, a los rectores del Consejo Nacional Electoral. Es indispensable que habiliten una jornada para que se puedan inscribir los más de 2 millones de jóvenes que no están inscritos. Es una tarea no solo de las universidades, no solo de los partidos políticos, no solo de las ONGs, es una tarea hasta de la familia. El poder, si tienes una casa, un sobrino, un familiar que no esté inscrito en el registro electoral, llevarlo a inscribirlo en el punto más cercano, que actualmente nada más tenemos uno a nivel regional, y es indispensable que el Poder Electoral habilite una jornada de inscripción desde ya. Tenemos elecciones presidenciales este año y no hay excusa
que puedan hacer desde ya una jornada de inscripción para que todos los jóvenes se puedan inscribir, por lo menos un punto por municipio en todas las plazas Bolívar, y es el llamado que le hago a los rectores del Poder Electoral, que es indispensable que podamos construir entre todas esas condiciones, y entre esas condiciones es tener un registro electoral depurado, y para tener un registro electoral depurado tenemos que facilitar que esos más de 2 millones de jóvenes se inscriban, puntos en las universidades, puntos en los espacios culturales, puntos en los espacios deportivos. Han sido en el 2023 más de 10 solicitudes que les hicimos al Poder Electoral, no tuvimos respuesta. Habilitaron una jornada de 2 semanas donde no sabíamos dónde estaban los puntos itinerantes, donde realmente no teníamos unas cosas, unos puntos pues direccionados realmente, y de verdad es indispensable que para tener un proceso electoral en 2024 con esas garantías, el Poder Electoral habilite los puntos para la inscripción. Es un llamado que le hago, ya no podemos perder más tiempo, ya no hay más excusas, es indispensable que se haga eso, porque en el 2024 todos queremos participar y los jóvenes podemos tener el poder de decisión, porque somos más de 2 millones de jóvenes que no están inscritos en el registro electoral. Jesús, muchísimas gracias por acompañarnos en el estudio del día de hoy. Gracias a ti, Román. Todo lo mejor en 2024. Gracias. Arantxa Jurado y Jesús Mendoza. Arantxa, consejera universitaria de la Universidad Católica Andrés Bello. Jesús, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. Hoy en La Señal de Éxitos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Comienza un nuevo año y estos son los eventos deportivos más importantes del 2024. Este año viene cargado de grandes emociones. Más allá de las definiciones de la NBA, el comienzo de una nueva temporada de MLB u otra final de la Champions League, hay 3 eventos que se llevarán todos los reflectores, en especial en el fútbol. El calendario deportivo de grandes eventos comienza el 12 de enero con el inicio de la Copa Asiática de Naciones, que se disputará en Qatar. Un día después, se dará inicio en Costa de Marfil la Copa Africana de Naciones. En el mes de junio hay 2 grandes torneos que por primera vez se van a celebrar en simultáneo. Del 14 de junio al 14 de julio comenzará en Alemania la Eurocopa, en la que Italia, actual monarca del torneo, buscará darles batalla a los favoritos Francia, España, Portugal e Inglaterra. Por su parte, del 20 de junio al 14 de julio las mejores selecciones de América medirán fuerzas en Estados Unidos en la Copa América 2024. La Vinotinto quiere trasladar sus buenos resultados en eliminatorias a esta competición, en la que su mejor actuación fue un 4º lugar en el 2011. Y del 26 de julio al 11 de agosto, la mirada del mundo se trasladará a Francia con los Juegos Olímpicos de París 2024. La capital francesa será sede del evento multidisciplinario deportivo más grande del mundo por 3ª vez en su historia. El listado de Jeffrey Epstein se alarga con nuevos nombres. Allí salen incluidos los del expresidente de Estados Unidos Bill Clinton y el príncipe Andrés de Reino Unido. Algo más de 4 años después de su muerte, Jeffrey